De nuevo hablamos con nuestra experta, Amelia Muñoz. Hola, Amelia. Buenas tardes. En este caso, para ayudarnos a conocer mejor a una figura muy interesante, un matemático, historiador, astrónomo y astrólogo alemán. Un personaje curioso, ¿no, Amelia? Pues sí, con motivo de que nos estamos acercando al 75 programa, hemos decidido hablar de matemáticos judíos correspondientes a los siglos XVI y XVII. Vamos a dar comienzo a este ciclo de autores de la Edad Moderna con David Gans, que, como tú has dicho, fue cronista, matemático, historiador, astrónomo y astrólogo. Un sabio según los cánones de la época. David Gans, que vive entre 1541 y 1613, nace en Lippstadt, una ciudad de la región de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania, que fue fundada en 1185 y que de hecho hoy en día sigue existiendo. Gans nace en el seno de una familia adinerada que se dedicaba principalmente al comercio y al préstamo de dinero. Y comenzó estudiando en la Escuela Talmúdica de Cracovia bajo la dirección de Moshe Isserles, que además fue quien lo animaría a estudiar matemáticas. Posteriormente, Gans se muda a Praga para quedarse en 1564, pero antes va a realizar una serie de viajes para continuar su estudio, entre otras cosas. Como podéis imaginar, no se sabe mucho más sobre su vida privada, pero sí que se sabe que pasó breves periodos de tiempo en Bonn para estudiar con Reuben Fulda, el rabino de Bonn, con Eliezer Treves, el rabino de Schleswig, en la Universidad de Frankfurt am Main y en Northeim, antes de mudarse definitivamente a Praga. Bueno, cuando llega a Praga estudia a las órdenes de Judah Loew Bezalel, conocido como el Maharal de Praga. Uh-huh. Este rabino checo fue un sabio muy conocido en Bohemia y acudían a él tanto judíos como no judíos. Esta tendencia de su maestro la va a mantener Gans durante toda su vida profesional. Además, Maharal y su hermano, el rabino Sinai Ben Bezalel, le enseñarían a Gans no solo matemáticas, sino también filosofía y astronomía. Por ejemplo, en sus estudios de matemáticas que habían comenzado para Gans, al encontrar una traducción del libro de los elementos de Euclides, hecha por Moses Inzibon durante el tiempo en que Gans vive con su suegro en Northeim, que va a ser una ciudad al nordeste de Francia, en la región de Alsacia, va a impulsarle a estudiar primero Euclides y posteriormente más matemáticas. Las comunidades judías francesas habían reencontrado, podríamos decir, habían reentrado en contacto con los textos clásicos griegos varios siglos atrás y contaban con traducciones al hebreo bastante completas. Uh-huh. Es de esperar que en su época en Francia Gans tuviera acceso a textos que quizá en Alemania aún no estaban disponibles. Tras volver a Praga, Gans comienza a ponerse en contacto con otros eruditos, por ejemplo, Tycho Brahe, Johann Kepler y Johann Miller. Tycho Brahe fue uno de los más importantes astrónomos de todos los tiempos y se considera el más importante en la época previa al telescopio. Johann Kepler es el de las leyes de los movimientos de los planetas. Eso te iba a preguntar, si es el Kepler que nos suena a todos. Sí, es ese. Vale. Además fue aprendiz, heredero, colaborador, como quiera decirse, de Brahe. Y por último, Johann Miller fue otro de los astrónomos y matemáticos alemanes que vivían por la zona asociado de Brahe y Kepler. Bien, Miller y Gans van a mantener fluida correspondencia y la colaboración con Kepler y Brahe, a quienes conocen 1600, va a ser incluso más extensa. Por ejemplo, Gans va a ser invitado a 3 de los, entre comillas, eventos de observación de los cielos, que por 5 días consecutivos se celebraban en el Observatorio de Praga, específicamente en el Observatorio Benacti en el Palacio de Verano de Rodolfo II. Además, Gans recibió el encargo de parte de Brahe de traducir al alemán las tablas alfonsíes. Este fue uno de los muchos trabajos en ciencia de Gans. ¿Qué son las tablas alfonsíes, Amelia? Las tablas alfonsíes son tablas que permiten seguir los movimientos celestes y que se hacen aquí en España. Alfonso X el Sabio, a lo mejor. Efectivamente. Uh-huh. Vale. Bien, como era normal en la época y como hemos visto para otros de sus coetáneos, Gans no se va a dedicar solamente a las matemáticas, sino a un amplio rango de disciplinas. Los intereses se ven claramente reflejados en sus trabajos, como por ejemplo el trabajo más conocido de Gans y que ha sido publicado y revisado varias veces, es su libro de historia Semach David,
publicado en dos partes. La primera es la historia del pueblo judío y después la historia en general desde el principio hasta el momento en el que él lo escribe. Se considera el primer trabajo de su especie entre las comunidades alemanas judías y salió por primera vez a la luz en 1592. Y en la edición de 1692 en Frankfurt on the Main, David Ben Moses Reinsdorf le va a añadir una tercera parte que contenía los sucesos acaecidos durante el siglo transcurrido entre su primera publicación y esta de 1692. De hecho, esta tercera parte va a continuar siendo editada con el original a partir de entonces. Gans va también a escribir Segulá a Eretz, un libro de cosmografía. La cosmografía era la ciencia que describía las características del universo en forma de mapas, combinando elementos de geografía y de astronomía. Bueno, para escribir sobre cosmología tenías que tener unas bases fuertes de matemática y de astronomía. Era usual que libros como este no se publicaran de manera comercial. De hecho, este no lo va a ser. Pues servían para poder navegar los mares. Y mantener la ruta de navegación en secreto significaba tener el monopolio de lo que quiera que hubiera al final de esta ruta. Se especula con que el libro Zurat Aerez, publicado en Constantinopla bajo el nombre de David Abbasi, va a ser en realidad este mismo libro que estamos comentando, tanto por la similitud del contenido como por el hecho de que Abbasi y Gans signifiquen ambos ganso en distintos idiomas. Qué curioso. La verdad es que sí. Otros libros como el Magen David, que va a ser un corto tratado astronómico que publica en Praga en 1612, van a ser también de autoría de Gans. Este hombre lo va a publicar un año antes de su muerte con la idea de ganar dinero para costear la publicación del libro entero, no solamente del previo, pero no le dio tiempo a publicarlo. Trataba en principio de entre otras cosas, aspectos trigonométricos y de instrumentos para mediciones enfocados a geometría celeste. Constaba de múltiples ejemplos correspondientes a situaciones del momento. Y en su introducción explica la transmisión de las matemáticas y la astronomía entre los judíos. ¿Trabajos de matemáticas? Bueno, hemos comentado trabajos previos, pero no trabajos específicos de matemáticas. Y además de toda la base matemática que Gans tenía que tener para poder escribir estos libros, va a escribir Gans varios textos matemáticos que lamentablemente no van a ser publicados. Por ejemplo, el Sefer Aibur va a ser un libro que plantea cómo se calcula el calendario judío. Y también hay un par de libros, los libros perdidos de matemáticas, que principalmente trataban sobre geometría, titulados Migdal, David y Prosdor. También hay otro libro titulado Mahor Hakaton sobre las fases de la luna, que va a ser un tratado de astronomía. El Zebulot Haaretz, un libro sobre geografía mundial y un tratado sobre cómo usar un cuadrante, ambos en el mismo volumen. Y por fin un mapa mundi. También se sabe que programó un libro sobre geometría llamado Sefer HaMedidah, un libro sobre la localización de las 10 tribus perdidas. Y por último, se conoce que fue autor de Nechmas B. Naim, un libro sobre astronomía y aplicación de las matemáticas a la geografía, que va a ver la luz en 1743, con añadido de Joel Ben Yehukiel de Glocken en Jess Smith. Este va a ser un trabajo donde Gans va a poner más claramente de manifiesto su preferencia por el sistema de Ptolomeo por encima del copernicano. Y ya es un libro póstumo, claro, porque él fallece en 1613. Sí, la verdad es que este hombre escribió un montón, pero luego se encuentra con que no terminan de publicarle todas las cosas que a él le gustaría. Y sin embargo, trabajos suyos van resurgiendo, podríamos decir, conforme pasa el tiempo. Los trabajos de Gans lo que sí van a hacer es reflejar muchas de las características de su autor. Por ejemplo, Gans era autodidacta, por lo que acaba aprendiendo mucho de temas que a él le interesan más que tener una educación estándar un poco más homogénea. También Gans aboga incansablemente por la colaboración científica entre judíos y gentiles, colaboración que consideraba esencial en otros ambientes también.
De hecho, su libro sobre historia estaba pensado para ayudar a subrayar las similitudes entre la historia de judíos y cristianos y pensado como, entre comillas, un libro de texto para estudiantes de clase media y que fuera más fácil su integración en la sociedad en la que vivían. Lamentablemente, Gans no tuvo todo el éxito que a él le hubiera gustado, lo cual se atribuye en parte al comienzo de la Guerra de los 30 años, que revolucionó un poco los ánimos, y en parte también a que sus contemporáneos estaban más interesados en la ciencia en sí y menos en las humanidades. Aún así, se considera que fue a través de él que conocimientos esenciales como las tablas fueron introducidos en la clase erudita de Praga y también conocimientos históricos básicos de las comunidades judías alemanas. ¿Terminamos así este repaso por la vida de David Ben Salomon Gans? Pues sí. Muy bien. Pues un personaje interesantísimo, Amelia, un Leonardo da Vinci, ¿no? Un poco. Sí, este hombre tuvo esa característica, el ocuparse de muchas cosas a la vez porque consideraba que eran interesantes. Uh-huh. Bueno, te agradecemos mucho que nos lo hayas dado a conocer un poquito más en profundidad y te esperamos en el próximo programa. Muchas gracias.